Sintonía de Vida se complace en presentar las sanas palabras. Señor, capacítame. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza. Para así poder sembrar tu palabra. El mundo en este momento está oprimido, es tan triste, la gente no sabe para dónde disparar, es impresionante. Miren, el título que le he puesto para el mensaje de esta mañana está en inglés, y está en inglés porque tiene que ver con un fundamento que se está manejando a nivel internacional, y el tema se llama Think Outside the Box, así en inglés, Think Outside the Box. Think significa pensar, outside significa fuera de, y the box, la caja. El mensaje es: piensa fuera de la caja, piensa fuera del sistema. Ese es el mensaje para hoy. Think outside the box, piensa fuera de la caja. Miren, si tengo que hacer una descripción de lo que nosotros estamos viviendo en estos últimos 2 años, lo que ha estado viviendo la iglesia, y no solo la iglesia, sino lo que estamos viviendo como sociedad, como país, y lo que está viviendo las naciones, porque somos una iglesia con presencia a nivel internacional, no solo estamos acá en Argentina, estamos afectando a naciones. Es un ataque en forma ideológica y es un ataque en forma física. Es impresionante lo que hemos vivenciado a nivel humano. A nivel mental hemos sido atacados en forma ideológica, en forma muy fuerte, como sociedad. Y después vino esto, un ataque en forma física, nuestro organismo. ¿Cuánta gente ha partido, ha perecido, ha muerto a través de todo esto? Entonces, ¿cómo es la condición de nuestro país, de nuestra sociedad en este momento? Y aún las naciones, porque esto no está solo ocurriendo a nivel Argentina, sino a nivel internacional. Están oprimidos, están desanimados. La gente no sabe para dónde disparar o de qué agarrarse. Aún la iglesia, en todo el avivamiento, el accionar que estaba llevando a cabo, ha sido frenado en cierta forma con esto. Dígame si anterior a esto no estábamos llenos de congresos, de cultos, ganando personas. Tremendo. Y de repente se para todo, se frena todo. Es un ataque feroz, fuerte, pero qué bueno ver esto que estoy viendo con mis ojos, que la iglesia no ha podido ser vencida, no ha podido ser detenida, sigue en pie. ¿Y por qué sigue en pie? Porque tenemos a alguien tremendamente poderoso y fuerte que nos sostiene. Si no, ya hubiéramos sucumbido, ya hubiéramos desanimado. Así que qué bueno estar firmes. Yo le decía, el nombre en inglés es Think Outside the Box. Piensa fuera de la caja, fuera del sistema que estamos viviendo. Mire, esta caja contiene esto, una pelotita. A mí me gusta siempre ejemplificar con elementos del Señor Jesús, el ejemplo máximo que yo tengo como liderazgo. Siempre utilizó elementos que te permiten entender el mundo espiritual y sobre todo entender un mensaje, centrar el pensamiento en lo que uno está enseñando, ¿entienden? Porque yo puedo enseñar algo y otra persona puede entender otra cosa. Piensa fuera de la caja. Esta pelotita que está acá es el pensamiento tuyo, el pensamiento mío, es mi manera de pensar. Manera de pensar. Yo le dije que nosotros hemos sufrido un ataque ideológico. ¿Qué es un ataque ideológico? Porque lo que nosotros estamos viviendo en nuestro país, acaba de aprobarse ahora, tiene media sanción de ley, es el aborto. Todavía no está aprobado, pero vienen esforzándose hace 2 años por tratar de aprobarlo. Tratan de aprobar el aborto, la eutanasia, que es matar a los enfermos que están ahí ya de última, o a nuestros ancianos, es matar a los hijos en el vientre de la madre, es convertir al hombre en una mujer, convertir a la mujer en un hombre, es volver a nuestros hijos asexuados. O sea, yo tengo un varón de 6 años y una nena de 3 años y dicen que nace sin sexualidad, algo que no tiene pie ni cabeza. O sea, es tremendo
la corriente ideológica que ha estado atacando nuestro país. Y ese es el sistema. La caja, que yo te estoy diciendo, piensa fuera de la caja, es el sistema para nuestro mundo, para nuestro país. Entonces, ¿qué han creado? Porque esto, miren, es una corriente que no solo está afectando a nuestro país, a Argentina, es una corriente que está afectando a las naciones. Usted ha visto que esto que estamos viviendo, aprobar la ley de homosexuales, de lesbianas, del aborto, de la eutanasia, la ESI, la nueva enseñanza para los chicos, es una corriente que ha venido en forma veloz y fuerte a golpear no solo nuestro país, a destrozar la familia, porque de eso se trata, destruir la familia, el modelo, el diseño de Dios de familia, papá, mamá, hijos. No solo ha venido a nuestro país, sino viene recorriendo las naciones. ¿Usted dónde ve esto? Los parlamentos, los congresos, los legisladores están aprobando esas leyes. Leyes que van directamente contra el sistema de Dios, y es terrible. Entonces ahí te das cuenta que no es algo fuera de lo común, no es algo que está ocurriendo simplemente en un país, algo que está perfectamente planificado, es algo donde hay detrás de eso toda una organización logística, una organización con una manera de pensar que está impulsando esto a las naciones, que los gobiernos nuestros están siendo manejados como títeres, ¿entienden?, para que esto realmente lo aprueben. ¿Y quiénes son estos? Estos son poderosos, se está hablando de una corporocracia. ¿Qué es una corporocracia? Poderosos empresarios de multinacionales, gente que maneja mucho dinero a nivel internacional, que pertenecen a sectas, que son masones, que tienen su ideología y que están tratando de establecer un nuevo orden mundial. ¿Entienden? Por eso es que la humanidad está siendo atacada de la forma que está siendo atacada, de una forma terriblemente ideológica y de una forma física que aún están pereciendo muchos. Es tremendo. Entonces, ¿qué han creado ellos? Y eso lo puedes investigar, hay mucha información de eso, por eso yo lo puse en inglés el título. Ellos han creado los think tank. ¿Qué significa en inglés think tank? Think significa pensar, tank significa tanques, significa tanques de pensamientos. ¿Qué significa tanques de pensamientos? Es mucha información, es muchísima información para cambiar la manera de pensar de la sociedad, de las masas, de los pueblos, de los países, de las naciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? Quieren un pensamiento único, de eso se trata, tener un pensamiento único que esté encajonado en el sistema de ellos, ¿entienden? Cada cara de esta caja significa aborto, significa homosexualidad, lesbianismo, significa la ESI, la enseñanza para nuestros hijos, significa la eutanasia, terrible. El sistema de doctrina que ellos traen es doctrina de demonios, como dice la palabra de Dios. Yo antes pensaba que la doctrina de demonios era una doctrina mala, errada, que se mete en la iglesia, pero hay corrientes de doctrina de demonios que se mueven a nivel sociedad, a nivel país, a nivel parlamento, gobierno. Terrible. Entonces quieren tener un pensamiento único y quieren que todos los seres humanos, no es solo Argentina, sino las naciones, piensen como ellos piensan. Que mi hijo no tenga sexo, que sea sexuado, que sea algo normal. Que un hombre se vuelva mujer sea algo normal, que una mujer se vuelva hombre sea algo normal. ¿Entendés? Matar a nuestros ancianos porque ya son ancianos con la eutanasia o porque están dependiendo de un respirador ahí, luchando por la vida y matarlos. Matar a los niños en el vientre de la mamá. O sea, es una ideología, una mentalidad de muerte. Terrible. Entonces, el título es Think Outside the Box. Piensa fuera de la caja, piensa fuera del sistema. De eso se trata el mensaje. Mi pensamiento tiene que salir fuera del sistema. No me pueden condicionar, porque yo pertenezco al reino de los cielos, pertenezco a un rey que es Jesucristo. Y la manera de pensar que Él estableció es totalmente diferente a este mundo. ¿Saben lo que dice Proverbio 23:7? Proverbio 23:7 dice, tal como piensa en su corazón, tal es Él. Miren, los científicos, los psicólogos, los psiquiatras, ya vienen estudiando hace más de 50 años la conducta humana, la forma de ser el ser humano, y somos predecibles. Somos predecibles, ¿por qué? Porque se puede estudiar cómo es el ser humano, psicológicamente, mentalmente, emocionalmente, y eso está perfectamente estudiado. ¿Entienden? Y eso ya lo dice en la Biblia. El sabio Salomón lo dijo, tal como piensa en su corazón, tal es Él. O sea, significa, somos el producto de lo que pensamos.
Somos el producto de lo que pensamos. Y eso lo saben ellos. Ellos saben que si cambian nuestra manera de pensar, van a cambiar nuestra conducta, nuestra vida, nuestras actitudes, para poder dominarnos. ¿Saben lo que dijo Hitler en una oportunidad? Repite una mentira 1000 veces y se convertirá en una verdad. Repítelo, una mentira a las masas, a la sociedad, 1000 veces y se convertirá en una verdad. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que entra en la mente, en el corazón de las personas y va a cambiar, va a modificar su conducta, su manera de pensar, su manera de vivir. Entonces, la idea ¿cuál es? Piensa fuera de la caja, piensa fuera del sistema. Tenés que ir contra la corriente. No podemos vivir de la misma manera. Y de eso se trata el mensaje de hoy. Tuve que hacer esta introducción para poder entender lo que está acá. Antes de leerles el versículo, voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra en nosotros hasta partir el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente, el corazón, hasta los tuétanos, hasta internalizarse en lo más profundo de nuestro ser. Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de incredulidad, de duda, de confusión, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera al abismo. Señor, permite que caiga de nuestros ojos las vendas del pecado, de la tradición, del legalismo, fariseísmo, religiosidad, status quo, que se rompan los viejos paradigmas. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos revelación, danos luz, danos ciencia, inteligencia, sabiduría, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, que podamos verte a ti tal cual eres, que podamos ver tu palabra tal cual es. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto es Salmo 74, 12, 14. Me ha dicho el pastor que vamos a tener el versículo. Salmo 74, verso 12 y 14. 12, 13 y 14. Es importante que lo vean. En Proverbio dice, nunca se apartarán tus ojos este libro de la ley. Yo te puedo hablar muchas cosas, pero hay cosas que te va a hablar el Espíritu Santo, que es el Maestro. Amén. Así que la palabra de Dios dice así, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ahora uno lee un texto así y diría, pero ¿de qué me está hablando? ¿Me entiende? ¿De qué me está hablando? Porque está hablando de monstruos en las aguas, parece un cuento de hadas. Yo voy a decirle algo acerca de las Escrituras que a mí me impactó y hasta hoy día me sigue impactando, que la palabra de Dios está en forma codificada. ¿Saben que Dios le dijo a José? A José se lo dice en la Biblia, se le dijo Sacnac Panea. Le dijo el faraón, vos sos un Sacnac Panea. ¿Qué significa un Sacnac Panea? En el idioma significa el que decodifica los códigos secretos de Dios. El que decodifica los códigos secretos de Dios. Y es cierto, porque muchas cosas que son bajadas del reino de los cielos vienen en forma codificada. Imagínate soñar con 7 vacas flacas que se comen 7 vacas gordas. Imagínate soñar con 7 espigas flacas comiéndose 7 espigas gordas. En nuestro entendimiento no tiene ninguna lógica, no tiene ningún fruto. Entonces tiene que ser decodificado para que podamos entenderlo. ¿Quién lo decodifica? ¿Quién es el decodificador? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien revela. La palabra revelar significa dar a conocer algo oculto, y no de ocultismo, sino algo oculto que está en nuestra mente o nuestro entendimiento. Y eso es lo que tenés que entender de la Biblia, que muchas de las cosas de la Biblia están en una forma simbólica. En forma simbólica, y tenemos que conocer esos símbolos. ¿Cómo los lleva a conocer? Y es muy sencillo. A través de la misma palabra y a través de la guía del Espíritu Santo. Son los 2 elementos. ¿Cómo conocer los símbolos que están en la palabra de Dios? Leyendo la Biblia y el Espíritu Santo que fue enviado a la iglesia para capacitarle. Miren, yo les decía que estamos sufriendo este ataque en forma feroz. ¿Quién va a poder modificar esto, frenar esto, transformar esto? Sino el mismo Señor. El versículo 12 comienza diciendo, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo,
el que obra salvación en medio de la tierra. ¿Quién es el que va a obrar una salvación, un cambio, una transformación en nuestro país y en las naciones? Es el Señor, no es otro. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la iglesia. No hay otra forma. Si la iglesia no entiende esto, no va a suceder nada. La iglesia es el instrumento para traer una transformación en la sociedad argentina y en las naciones. Somos el instrumento. Somos lo que es ungido para traer una transformación en el gobierno y en lo que sea que esté pasando en nuestro país y en las naciones. Dice que Él va a obrar salvación en medio de la tierra, en medio de todo lo que estamos viviendo. Pero es muy importante entender dos conceptos acerca de Dios. Es fundamental esto, porque si no, no vamos a entender la realidad de lo que estamos viviendo y cuál es la función de la iglesia en este momento en la tierra. ¿Entienden? Miren, yo les comento algo. Todos venimos de alguna religión, de algo salimos. Como dijo el pastor, yo me convertí bien joven. Cuando yo entré, tenía 18 años en la iglesia, pastor. Y él fue mi mentor, fue el pastor que estaba pastoreando en la iglesia. Así que si estoy acá es porque me han formado, ¿entienden? Pero cuando venimos, nuestra mente tiene un cassette, una grabación de miles de horas que tienen que ver con religiosidad, con tradición, con cosas que nos ha enseñado que directamente nos apartan de Dios. Y lleva mucho tiempo cambiar ese cassette, cambiar esa mentalidad, a la mentalidad que realmente establece la palabra de Dios y lo que el Señor trae para nosotros. ¿Qué te decía? Que para traer una transformación en nuestro país tenemos que entender dos conceptos muy importantes acerca de Dios. Lo que dice acá en el versículo 12, dice, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo. Dos conceptos de Dios. En primer lugar, que Dios es Dios. ¿Qué significa Dios? Es la fuente del cual salimos nosotros y del cual salen todas las cosas. Él creó todo con el poder de su palabra. Primer concepto. Pero no me puedo quedar solo con el concepto de Dios como la fuente, que es el primer concepto que todos tenemos aún estando en otra religión. El segundo concepto es muy importantísimo para poder establecer la función de la iglesia acá sobre la tierra. ¿Cuál es? Que Él es Rey. Él tiene un título. Y Él lo dice claramente, Él es mi Rey desde tiempo antiguo. No solo es Dios, sino es Rey. Y Rey, hermano, no es una función religiosa. ¿Qué es un rey? Es una función de gobierno. Los religiosos no establecían una función de rey. Por eso en el Salmo 45 dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Es un salmo mesiánico que habla de Jesucristo, describiéndolo como persona. El título de Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que juzgará a las naciones con justicia. Tremendo. Un religioso no tiene un cetro. ¿Quiénes tenían un cetro? ¿Saben qué es un cetro? Una vara de oro. Que la vara de oro cumple la misma función que cumple el Congreso hoy día. Que lo que hacen los diputados y senadores cuando se establece una ley y se la aprueba. Cuando el rey decretaba algo y decía, bueno, esto se va a establecer en el reino, extendía el cetro con la mano y una vez que el cetro era extendido, es como decía, ya está establecida esa ley, está promulgada esa ley y está establecida. El que va en contra era digno de muerte. No podía ir en contra porque estaba establecido por el rey. Y la Biblia dice de Jesucristo, cetro de justicia es el cetro de su reino. No solo estoy tratando con un Dios del cual procedo, al cual adoro, al cual amo, que es la fuente que creó todo. Estoy tratando, es muy importante entender el concepto, estoy tratando con un rey, ¿entienden? Y un rey, ¿quién es? Alguien que gobierna, que establece leyes, normas, decretos. Miren, esto es fundamental entender, porque si no, no vamos a entender lo que está pasando en este momento en nuestro país y en las naciones. Es importante entender para saber qué está viviendo la iglesia en este momento, acá en Argentina y a nivel nacional, a nivel internacional, sino lo que va a vivir en el futuro también la iglesia. En primer lugar, tenés que entender que hay una lucha, una puja muy fuerte en este momento. Si uno no se da cuenta de esto, hermano, estamos desenfocados de la realidad y estamos encerrados ante cuatro paredes. Que hay una puja y una batalla terrible a nivel internacional de las naciones de establecerse un nuevo orden mundial, un nuevo gobierno a nivel mundial de lo que habla la Biblia. Y es importante entender esto de que
Se va a establecer un gobierno mundial que va a durar 7 años. Ni bien termina esos 7 años, se va a establecer un gobierno mundial que va a durar 1000 años. Y ese es uno de los fundamentos de la iglesia que a mí me apasiona. Por eso soy pentecostal. Hay otras denominaciones que dicen que el gobierno milenial de Cristo es solo literal, que no va a ser real. Nuestra iglesia, uno de los fundamentos importantes que tiene es que cree que la iglesia, junto al Señor Jesucristo, desde Israel, vamos a gobernar durante 1000 años sobre todo el planeta. ¿Usted cree eso o no? Yo lo creo. Yo crecí y me formé de esa manera en la iglesia de Dios. Es el fundamento que me dieron mis mentores. Y es una formación buena. ¿Por qué? Porque yo lo he comprobado con la palabra dice eso. Entonces usted debe entender qué está pasando en este momento. Hay una batalla, una lucha, no es un país contra otro país, no es una nación contra otra nación, porque usted ve que todo esto se está estableciendo en todos los países. Los países se están alineando a esta manera de pensar. Los países se están alineando al aborto, los países se están alineando a la nueva enseñanza para los niños, los países se están alineando a la eutanasia, a toda esa basura del infierno, se están alineando. Miren, una jovencita de 16 años en España, por ejemplo, no necesita el consentimiento de papá o mamá para ir a hacer un aborto. Se puede levantar, ir y se hace un aborto en cualquiera de las clínicas que hay allá, porque está aprobado legalmente que sea así. Esto es terrible, ¿entienden? ¿Qué hicieron? Te quita la patria potestad, la autoridad que vos tenés como papá y mamá sobre tus hijos para educarlos, inculcarlos, dirigirlos. Terrible, eso están haciendo entre las naciones. Entonces no es un país contra otro país, no es una nación contra nación, porque todos los países y las naciones se están alineando a esta manera de pensar, a estos tanques de pensamientos que encajonan la manera de pensar, quieren que haya un pensamiento único. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto con ojos espirituales. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Detrás de todo esto es una batalla, una lucha muy fuerte entre un reino contra otro reino, entre un rey contra otro rey. Por eso la Biblia dice acá, Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación. ¿Quién va a salvarnos de todo esto? Jesucristo el Señor. Pero debo entender con ojos espirituales que no es solo la locura de los que me están gobernando y los que están gobernando el mundo al establecer toda esta andanada de cosas y toda esta basura que traen, sino que hay algo fuerte sobre ellos gobernando, que son demonios, principados que están sobre sus vidas. Mire, el hombre es ser humano, hombre y mujer es genérico, es tan influenciable por los demonios que es terrible. Uno lo puede ver en las escrituras fácilmente. Miren, Pedro, te estoy hablando de Pedro, no de cualquiera, no de los fariseos o de la gente que perseguía a Jesús el Señor, sino Pedro, el ungido del Señor, el apóstol del Señor, en un momento dado le dice al Señor de que no suba a la cruz, de que no dé ese paso. Y el Señor en un momento lo increpa, lo desafía, le reta, lo reprende. Y cuando lo mira es sorprendente lo que le dice. En vez de hablarle a Pedro, no le habla a Pedro, le habla a Satanás. Y le dice, fuera Satanás, vete fuera de él, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué estaba pasando con Pedro en ese momento? Estaba influenciado su mentalidad, su manera de pensar y de ver las cosas por un demonio, por un espíritu. Terrible. Y te estoy hablando de un apóstol, de alguien que andaba con el Señor, que comía con el Señor, que recibía las enseñanzas del Señor. ¿Cuán influenciables son los seres humanos? Otro caso clarísimo. Judas, hermanos. El apóstol, el ungido del Señor, el llamado por el Señor, no era un cualquiera, no era un opositor que se levantó y perseguía a Jesús. Era el ungido del Señor, el llamado por el Señor. Y en la última cena dice que, clarísimo la Biblia dice que Satanás había entrado en él y él se levantó y fue y lo entregó por 20 monedas de plata. No era solo el pensamiento de él, estaba totalmente influenciado, dominado por fuerzas demoníacas. Imagínense si esta gente tan cercana al Señor Jesucristo operó de esa manera, en momentos dados metieron la pata, cometieron errores porque hubo fuerzas espirituales que lo oprimieron, lo utilizaron. Imagínense esta gente que nos está gobernando y esta corporocracia, estos empresarios poderosos a nivel mundial, que son masones, que están en el ocultismo, que están estableciendo toda esta corriente de cosas, están totalmente dominados por el enemigo.
Por eso que traen todas estas cosas que estamos viendo. Por eso tenemos que ver con ojos espirituales. Y para entender esto, es muy importante que entendamos que lo que se va a establecer en estos momentos gobiernos mundiales. Es un reino batallando contra otro reino para establecerse. No una religión, sino establecerse un reino. Primero lo que se quiere establecer es el reino del anticristo. 7 años duras. Termina eso y se establece el reino de nuestro Señor. 1000 años gobernamos con Él. Entonces, qué importante es entender que lo que el Señor viene a establecer acá sobre la tierra es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. Miren lo que hizo el Señor cuando Él estuvo predicando. Lo primero que Él dijo cuando estuvo predicando, si usted leyó la palabra de Dios, dijo, arrepiéntanse, ¿por qué? Miren ahí, en Mateo 4, 17, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo, que es el máximo referente que tengo en mi vida espiritual, es el Señor, es mi Dios, Él dijo, lo primero que dijo cuando comenzó su ministerio, arrepiéntanse, no dijo por esto, por aquello. ¿Por qué? Porque ha venido un reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tenía que arrepentirse la gente? Porque venía una forma de vivir totalmente diferente a la que estaban viviendo en ese momento. Si vemos la vida de Jesús, Él no vino a establecer, y por favor escuchen bien este concepto, no vino a establecer un sistema religioso. ¿Escuchó bien? No vino a establecer un sistema religioso. El mundo está lleno de religiones, está lleno de sistemas religiosos que lo que hacen es alejar más al ser humano de Dios y del Señor que otra cosa, ¿entiende? Fíjame qué religión, yo estuve en una religión antes y me alejaba más de Dios porque adoraba imágenes y no me conectaba con lo verdadero. Es más, te digo, cuando el Señor estuvo en Israel, destrozó el sistema religioso que hubo en Israel. Cuando el Señor estuvo predicando, Él nunca fue y se sometió a Caifás. ¿Quién fue Caifás? Era el sumo sacerdote que estaba liderando todo el sistema religioso de Israel en ese momento. Un hombre que quería agradar al gobierno romano, un hombre con intereses personales, un hombre frío y calculador. Te estoy hablando del sumo sacerdote de Israel. ¿Quiénes fueron los que más persiguieron al Señor Jesucristo cuando Él estuvo predicando en Israel? Fue el sumo sacerdote Caifás y fueron los sacerdotes y fueron los fariseos, gente que conocía la ley, gente que conocía las Escrituras. Fue el sistema religioso imperante en ese momento que fue con todo contra el Señor Jesucristo. Fueron los que motivaron al pueblo cuando Poncio Pilato preguntó, ¿qué hacemos con este Jesús? Y los sacerdotes de atrás decían, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Terrible. Fueron los que tomaron la decisión de mandar a Jesús a la cruz. Obvio que Él vino para redimirnos, pero también el pueblo tuvo una decisión ahí y sobre todo fue influenciado por los religiosos de esa época. Jesucristo, te voy a decir, destrozó el sistema religioso. En primer lugar, porque, por ejemplo, el sábado no había que hacer nada. Jesucristo sanó el sábado y lo criticaban y lo cascoteaban por eso. Estaba establecido en ese momento que una mujer con flujo de sangre no podía tocar a un hombre porque quedaba inmundo. A Jesucristo, una mujer con flujo de sangre lo tocó y encima el Señor se dio vuelta y le felicitó. Destrozó el sistema religioso que había en esa época. Lo criticaban a Él por comer con pecadores y publicanos. Los religiosos de esa época no hacían eso. Una prostituta vino y lavó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Destrozó la religiosidad que ellos tenían en esa época. Jesucristo jamás se sometió a Caifás. En ningún momento Él fue a Caifás, que era el sumo sacerdote, y le dijo, mirá, yo estoy bajo tus órdenes, ¿qué hago? En ningún momento. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer algo totalmente nuevo. Él dijo, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una nueva forma de vivir que ha venido desde los cielos.
no una religión más. Fíjense que esa propia religión que tienen los judíos les impidió toda la religiosidad, las tradiciones que tenían. Inclusive la misma Biblia dice que por vuestras tradiciones ustedes invalidan la palabra, por sus costumbres, su manera de pensar así, religiosa, invalidan la palabra, les impiden conocer a Dios. Estaban tan cegados por su religiosidad que no fueron capaces de poder conocer al Rey de Gloria, a su majestad en persona. No pudieron aceptarlo y hasta el día de hoy no lo aceptan, hasta el día de hoy lo están esperando. Hasta el día de hoy no están conectados con el Rey, con el Señor. Fíjense, el Señor vino a establecer un reino, el reino de los cielos. Ni bien los ganó el Señor a los discípulos y a la gente para el reino de los cielos. ¿Qué les dijo? En Mateo 6:10, clarísimo. Los ganó y obvio no sabían cómo orar porque oraban de una forma religiosa. Entonces les enseñó el Padre Nuestro y lo primero que dice en el Padre Nuestro, ¿qué dice lo primero? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros ¿qué? Tu reino. No dice una nueva religión, venga tu reino. Qué tremendo, ¿eh? Entonces le dijo, cuando ustedes oren, lo primero que tienen que pedir, porque vemos todo lo que está instituido acá en nuestra nación, en nuestro país, un sistema corrupto, porque ¿qué es el reino? Es un sistema de gobierno, es una forma de vivir que el Señor trae para su pueblo. Venga tu reino, venga tu reino. Perfecto. Veamos qué es un reino. Veamos qué es un reino. En primer lugar, tenés que saber que un reino es una forma de gobierno, que eso es lo que trata de establecerse en este momento, de todo lo que te estaba explicando. Es una forma de gobierno. ¿Y qué es una forma de gobierno? Es alguien que gobierna, que establece leyes, normas y estatutos. Dígame si no hizo eso el Señor. Es un estilo de vida donde el reino es totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo en nuestra sociedad en Argentina y en los países. ¿Cómo están los países con las normas, las leyes? Están en forma corrupta, económicamente están en miseria y en pobreza, recontra endeudados las naciones como nuestro país. Y vos te crees que las personas están alegres, están tristes, están oprimidas, están desanimados. Hay empresarios que se suicidan, yo escucho por la tele, es tremendo. Pero, ¿qué me dice Romanos? ¿Cómo es el reino que trae el Señor Jesucristo, el Rey de Gloria? Romanos 4:15, lo describe cómo es, porque tengo que saber en qué reino estoy inserto, clarísimo. Romanos, por favor rapidito, Romanos 4:15, si lo tienen. Romanos dice lo siguiente, que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, aunque obvio que somos bendecidos y Dios nos bendice con abundancia, sino que el reino de los cielos consiste en ¿qué? En justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Esas son las características del reino en el cual estamos. En primer lugar, justicia, lo que no hay en el mundo. Los ladrones entran y salen por una puerta. Hay muerte por todo lado, hay corrupción por todo lado. El reino es justicia, en el cual estoy inserto. La segunda palabra que sigue es paz. La palabra paz, shalom, en la Biblia significa prosperidad económica. Sos bendecido con prosperidad económica. Es lo que no hay en nuestro país. La gente está endeudada, viviendo de planes. Es terrible. No pueden hacer realidad sus sueños, sus metas económicamente. Entonces, la segunda característica del reino es paz, bendición económica, prosperidad económica. Tercer aspecto del reino de los cielos que el Señor trae es gozo. ¿Qué es gozo? Es alegría. En el reino hay alegría, hay gozo. Mire, yo cuando estaba alabando y adorando ahí, sentía un gozo en mi corazón, por ahí me caían las lágrimas. ¿Por qué? Porque eso es el reino. Cuando viene el reino trae eso, trae justicia, trae paz, prosperidad económica y trae gozo, trae alegría. Vaya, mire la cara de la gente en este momento afuera. Está oprimida, está desanimada, están bajoneados, no saben para dónde correr, no saben dónde meterse. Están siendo bombardeados ideológicamente y están siendo bombardeados físicamente. Es terrible. El reino en el cual estoy es totalmente diferente. Hay justicia, hay paz y hay gozo y alegría. Eso es lo que trajo el Señor. No trajo una religión, trajo un reino de justicia, paz y gozo. ¿Cuál es la característica esencial del reino de los cielos? ¿Cuál es la característica esencial del reino de los cielos? Que el reino, todo reino, se expande, se extiende. Eso es fundamental entenderlo, porque eso está en Lucas 13, del 20 al 21.
muestra la característica porque el Señor lo compara al reino de los cielos con una pequeña medida de levadura que es puesto en la masa. ¿Vieron cuando uno hace pan? ¿Cuántos hermanos ahora en Navidad van a hacer esos ricos panes, pan dulce y cosas? ¿Qué vas a usar para que eso se leude? Levadura. Bueno, el reino de los cielos es comparado con una pequeña medida de levadura, porque no puedes poner mucho tampoco, es una pequeña medida de levadura que es puesto en la masa y que después leuda toda la masa, o sea, toma toda la masa, afecta toda la masa. Las masas se simbolizan como las multitudes. ¿Vieron cuando uno habla de las masas? Las multitudes, las naciones, los pueblos. Y te dice que el reino de los cielos comienza como algo pequeño, pero se expande, se extiende, toma toda la sociedad, afecta los medios de comunicación, afecta a la escuela, afecta al gobierno, afecta a las naciones. Así es el reino. Si nosotros tenemos mentalidad de reino, que eso es lo que busca el Señor, es este tipo de mentalidad. La religiosidad es totalmente diferente. La religiosidad es una mentalidad pasiva. Yo salí de eso, que vos tenés que estar encerrado en las cuatro paredes de la iglesia y guardarme de todo lo que está allá afuera en el mundo. Obvio que tenemos que estar no seguir la corriente del mundo, pero tenemos que estar insertos y tenemos que afectar todo lo que está ahí. ¿Entienden? ¿Saben cuál es la característica de los reinos de la antigüedad? Cuando un reino era más glorioso. Cuando vos decís este reino, como el reino babilónico, el persa, el griego, cuando más territorio conquistaba, se podía decir de que ese reino era más glorioso, de que ese rey era más glorioso. ¿Vieron que nosotros adorábamos recién al Rey de Gloria, al gran, decía Rey de Gloria, a su gran majestad? Pero ¿cuándo un rey era su gran majestad? Cuando más territorio conquistaba. Un reino, a veces nosotros no podemos entender esto porque vivimos de una forma republicana, o sea, en un país, entender que simplemente está enfrascado en el territorio que estamos, pero no se extiende. Los reinos antes conquistaban lugares, conquistaban diferentes partes del mundo y ahí era más glorioso. Y esa es la mentalidad del reino de los cielos, que conquistemos todo. Por eso es esta lucha, esta puja entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. El reino de las tinieblas quiere establecerse y gobernar a la humanidad en este momento con toda su basura, con toda su porquería del infierno. Y el Señor puso a la iglesia ¿para qué? Para que nosotros extendamos ¿qué? El reino de los cielos. Por eso dice, venga tu reino. Una vez que viene el reino está en mí y yo soy el que extiendo el reino. Yo soy el que llevo el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Cuando estoy hablando del reino de los cielos, obvio, estoy hablando de un rey, estoy hablando de un juez que es el Padre y estoy hablando del Espíritu Santo que es el Maestro que capacita a la iglesia. Lo llevo a los demás. Y cuando establezco el reino de los cielos, ¿qué estoy estableciendo? Las leyes, las normas, los estatutos que funcionan en ese reino. Hay principios que funcionan en ese reino, que es el reino de los cielos, y es totalmente diferente a lo que vive mi país y las naciones. Por eso dice en la Biblia que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pero no de ser violento, malo y ir a las armas, no. Se refiere a la actitud de arrojo, de valentía, de desafío, de salir y de conquistar y de extender el reino de los cielos hasta lo último. ¿Entienden? Esa es la característica del reino, esa es tener mentalidad de reino. ¿Cuál es nuestra función en el reino? Si yo no sé cuál es nuestra función en el reino, yo me voy a quedar con la mentalidad religiosa que tuvieron los fariseos, los sacerdotes y Caifás, que estaban ahí encerrados y que no pudieron reconocer a Jesús ni seguir a Dios. ¿Cuál es la función? Tengo que entender, ¿para qué me puso acá? ¿Solo para alabarle y adorarle? Que es una función importantísima, donde yo lo reconozco como Dios. No solo para eso, me puso para algo más. Yo tengo una función acá. Y eso quiero que lo vean, por favor. Acompáñenme. Apocalipsis 1.6, rapidito. Apocalipsis 1.6. Dice, ¿cuál es la función mía en este momento? No en el futuro, en este momento. Apocalipsis 1.6 dice lo siguiente, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién nos hizo eso? Jesucristo. ¿Nos hizo qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dos funciones muy importantes de la iglesia, pero a veces comprendemos una y no la otra. La función de sacerdote es para todo el pueblo, es para usted y para mí. Yo cumplo una función ministerial que es pastor, pero el sacerdocio es diferente. ¿De qué se trata el sacerdocio? Simplemente ministrar la palabra a otros, ministrar lo de Dios a otros que no conocen al Señor. Ese es el sacerdocio.
No es que tengo que andar, ¿entienden?, con una sotana, con alguna cosa rara, o como un monje aislado. No, eso es religiosidad. El sacerdocio nuestro es dinámico, es productivo, afecta vida, transforma corazones, porque ministramos lo de Dios en el sacerdocio y eso es para todo. Y la otra parte dice, no solo nos hizo sacerdotes, sino que más nos hizo reyes. Ahora, reyes no es una función religiosa, es una función de gobierno. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque un gobierno decreta y establece cosas. Y la comunidad y la sociedad tienen que vivir de esa manera. Porque cuando la comunidad y la sociedad va en contra, ¿qué pasa? Vas a ir a la cárcel, el rey te va a perseguir. ¿Entendés? Entonces nosotros sabemos de que Dios nos ha constituido como reyes. ¿Para qué? Para establecer sus decretos, sus normas, sus leyes. Por eso yo puedo orar y decir, venga tu reino, Señor, Argentina, que tu reino se establezca en el Congreso, en las autoridades, en los corazones. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que se establezcan tus leyes, tus normas, tus estatutos, tu forma de vivir que tú trajiste para nosotros. ¿Y por qué? Porque esta función es muy importante que la entiendas, porque no solo soy un sacerdote, sino que dice la Biblia, ¿somos qué? Reyes. Nos hizo, no dice el verbo nos hará, dice nos hizo, ya lo somos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si usted no entiende esto, después de terminado estos 7 años del gobierno del anticristo acá sobre la tierra, este nuevo orden mundial, este gobierno, automáticamente comienza otro gobierno que dura 1000 años. ¿Y la función suya cuál va a ser? Si usted entendió las Escrituras, ¿cuál va a ser? Gobernar sobre la tierra juntamente con Jesucristo. No es una función religiosa, es una función de gobierno. La Biblia dice, reinaremos con Él. ¿Dice eso o no la palabra? Es tremendo. Por eso es importante entender ese otro aspecto. En Apocalipsis 5:10 dice claramente, y reinaremos con Él. Imagínense que termina la boda del Cordero, venimos con el Señor acá a la tierra, se establece el gobierno mundial de Jesucristo durante 1000 años, y usted queda parado y no sabe qué va a hacer, no tiene ni idea de lo que va a hacer. Usted piensa que solo va a estar tocando el pandero, y alabándole al Señor, que es algo digno y muy bueno y que lo vamos a hacer por la eternidad. No, va a ser asignado sobre naciones, va a tener autoridad de gobierno. Y si la iglesia no está preparada para eso el día de mañana, va a quedar ahí como sorprendido. Yo no sabía que iba a gobernar. No, Él ya nos hizo de esa manera, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Por qué es eso? Porque tenemos que entender que no solo tratamos con un Dios, tratamos con un rey. Y un rey es una función de gobierno. El título de Jesucristo cuando Él vuelva dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él dice Rey de Reyes y Señor de Señores, no se está refiriendo a los reyes mundanos de la tierra. Por ejemplo, la reina de Inglaterra es una persona que no adora al Señor. Yo he investigado y es una persona que está inserta en la masonería. ¿Me entiende? Es una persona totalmente alejada de Dios. Y Él no es el rey de esa señora o de otro rey. De gente que le da vuelta la espalda a Dios y que no quiere saber nada con Dios. Cuando dice rey, con mayúscula es Él, de reyes, se refiere a la iglesia, porque la iglesia reinará con Él. ¿Entiende? El rey de reyes somos nosotros, Señor de señores. Nos ha puesto. Esto es tremendo. Bien. Y para finalizar, les voy a develar algo con el cual nosotros tenemos que batallar para derribar el sistema imperante que está en este momento, porque mientras esté la iglesia acá, el nuevo orden mundial no puede establecerse. El anticristo no puede reinar sobre la iglesia, eso es buena noticia para usted. Pueden hacer todo el esfuerzo que quieran hacer en este momento para establecer ese nuevo orden mundial y que lo vemos que viene con fuerza, como una avalancha, como un río, pero dice que vendrán como un río, Satanás dice vendrá como un río, pero el Espíritu Santo levantará bandera, lo va a frenar y lo va a parar y decir no, hasta acá llegaste porque la iglesia está sobre la tierra y vos no podés gobernar sobre la iglesia. No podés gobernar sobre la iglesia. Mientras nosotros estemos, el nuevo orden mundial no va a poder lograr vamos a ver sus coletazos, vamos a ver sus ataques, vamos a ver todo lo que estamos viendo en este momento, pero no van a poder todavía establecerse, porque la iglesia está acá. ¿Entienden? Pero sí, la iglesia tiene una función, es derribar a los principados y potestades que están dominando a nuestros gobernantes, que están estableciéndose estas leyes. La iglesia sí puede producir una modificación. Si bien tal vez no pudimos estar en el Congreso en este momento ahí con una bandera celeste o con un pañuelo celeste o acá, pero vos podés orar y derribar al principado que está dominando la mentalidad de nuestros gobernantes.
de los legisladores. Porque la Biblia dice que en Corintios el príncipe de la potestad del aire cegó el entendimiento de los incrédulos. Está la mente cegada, la mente cauterizada, lleno de pecado y de pensamientos erróneos. Entonces, ¿qué principado nos está hablando acá de que tenemos que derribar? Fíjense que en Efesios, capítulo 6, te describe la jerarquía. Dice, potestades, principados, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad. Hasta ahí se ve la jerarquía. Pero a lo largo de la Biblia te va dando nombres de esos principados. ¿Por qué es importante entender el nombre? Porque el nombre en la Biblia, ya sea de un lugar físico, ya sea de una persona como Jesucristo, ya sea de un demonio, denota el carácter y la función que cumple. Eso es el nombre en la Biblia. Jesucristo, el nombre Jesús significa salvación. Y el carácter de Él, salvar las personas. La palabra Cristo, ¿qué significa? El ungido con poder para salvar personas. Por eso se llamaba Jesucristo. El nombre en la Biblia denota carácter y función de alguien. Y acá desenmascara al principado que en este momento se está moviendo sobre las naciones y trayendo toda esta andanada de cosas. Yo decía, por eso es importante abordar la Biblia con ojos espirituales y decodificarla. ¿Qué significa decodificarla? Entender la simbología que está ahí. Porque, ¿qué me dice el verso 13? Dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Y el versículo que sigue describe quién es ese monstruo. Dice, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores de la tierra. ¿Cómo se llama este monstruo? Leviatán. Este principado es Leviatán. Es significativo porque en la Biblia Leviatán está en un montón de lugares. Y Dios no va a perder el tiempo y poner el nombre de algo simplemente para que recree nuestra imaginación o nuestra memoria. Si yo esto no lo entiendo, es como leer un libro de cuentos que le leo a mi hijo, ¿entiende? Donde me habla de monstruos, de dragones, de cosas. Ahora, si yo tengo ojos espirituales y entiendo de lo que está hablando, esto realmente puedo sacar provecho y es muy útil. En primer lugar, dice, quebrantaste cabezas de monstruos. Un monstruo es algo grande, gigante, horrible, ¿entienden? Que viene para destrozar la vida de los seres humanos. Y la Biblia lo describe de esa manera. Entonces, cuando tiene esa característica, está hablando de un principado. Te muestra otra característica a nivel simbólico. ¿Dónde se mueve? En las aguas, en el mar. En el mar. Vamos a decodificar lo que es mar. En la Biblia, mar, en Apocalipsis 17:15 y en Apocalipsis 17:2 dice que mar simboliza muchedumbre de pueblos, de naciones, de gente, de multitudes. Eso es mar. Entonces, ¿dónde se mueve este principado de Leviatán? En el mar. Se mueve en las multitudes, se mueve en las naciones. ¿Quién está influenciando en este momento a las naciones para traer toda esta doctrina de demonios, toda esta andanada de cosas? Un principado que se llama Leviatán y que acá lo está describiendo, y donde Dios establece un juicio terrible, donde el versículo 14 dice, magullaste. Magullaste significa pisotear la cabeza. Magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Miren, en Job dedica todo un capítulo, el capítulo 31, todo un capítulo para hablar solo de Leviatán. ¿Sabe usted? No lo voy a leer ahora porque no da el tiempo. Todo un capítulo. Entonces es importante en la Biblia, cuando algo es reiterado varias veces, es que Dios te está hablando y te está mostrando algo tremendo. Está sacando a luz los principados que se mueven en este tiempo. ¿Cómo se lo derrota al Leviatán? Y ya estamos terminando. Acompáñenme a Isaías 27:1, que sigue hablando de él. Isaías 27:1. Dios entra en juicio, es tremendo, porque ese Leviatán quiere frenar a la iglesia, quiere enfriar a la iglesia. Dígame si en este tiempo muchos no se han quedado, muchos se han enfriado, muchos se han apartado y dejado a la iglesia. Es así, porque es tan fuerte lo que viene, es tan monstruoso, porque uno cuando mira esto es monstruoso, de matar a los niños en el vientre de la madre, matar a nuestros ancianos, matar a los que están padeciendo ahí en un hospital, ¿entiende? Convertir a los hombres en mujeres, a las mujeres en hombres, es terrible, es monstruoso. Entonces, lo que trae este principado es terrible. Entonces Dios trae este juicio, dice en Isaías 27:1, en aquel día, dice el Señor, castigará con su espada dura, grande y fuerte, ¿a quién? Al Leviatán. Al Leviatán. ¿Quién es ese Leviatán? Ahí lo dice, serpiente veloz
Se mueve rápidamente. Dígame si esto no viene rápido por todas las naciones. De repente se desató esto en todas las naciones. Serpiente veloz, al leviatán, serpiente tortuosa, todo deforme, algo terrible, feísimo. Dice, y matará al dragón que está en el mar. ¿Quién es el dragón, la serpiente antigua que dice? Satanás, el diablo. ¿Dónde está? En el mar. ¿Qué es el mar? Simbólicamente, iglesia. Cualquiera que tuvo una formación bíblica normal en la iglesia sabe que el mar simboliza pueblos, naciones, muchedumbre de gente. Ahí es donde se está moviendo este principado. O sea, ¿contra qué tengo que ir en este momento? Mi lucha no es contra el que está gobernando en este momento, contra el que gobernó anteriormente, porque los gobiernos pasan. Termina este y va a venir otro y va a tratar de seguir imponiendo cosas peores. Tengo que ir contra Leviatán, que se está moviendo en el gobierno de las naciones. Por eso Dios lo saca a luz. ¿Qué va a usar el Señor para derribarlo? Está claramente. ¿Usará qué? Una espada. Grande, fuerte. Dice una espada dura, grande y fuerte. Va a ir con todo el Señor. Vamos a decodificar qué es la espada, porque Dios te habla en códigos, en símbolos. Eso está escondido para la gente del mundo, por eso no entiende y lo ve aburrido a la Biblia, pero nosotros lo podemos entender porque la misma Biblia decodifica la Biblia. En otra parte te explica, por eso todo está conectado en la Biblia, de pe a pa. ¿Entiendes? De Génesis y Apocalipsis, todo está conectado para poder entenderlo, pero hay que leerla. Hay que leerla, ¿entiendes? Yo agradezco a mi mentor y te voy a honrar porque hasta el día de hoy a mí me sirve lo que este hombre me enseñó y yo soy lo que soy y he aprendido lo que he aprendido porque tal vez para usted es una cosa, una soncera, pero a mí me revolucionó la vida y me ayudó a crecer muchísimo y a entender muchísimo la simbología de la palabra de Dios. Un día me acuerdo que el pastor Arnoldo estaba en su escritorio allá en Obligado 653 y yo entro. Muchas veces me iba a consultarle cosas que no entendía la palabra y lo veo con su máquina de escribir. Hoy día tenemos toda la tecnología, pero esa vuelta era con su máquina de escribir y me sorprende que no tenía una hoja, sino tenía una tarjetita. Y le digo, pastor, ¿qué está haciendo usted? Le digo, con una tarjetita y no una hoja. No, me dice, yo lo que hago es anotar versículos bíblicos, yo los guardo y cuando voy al banco, voy a hacer una tarea, los saco, lo leo, lo medito y aprendo muchísimo de esa manera. Me dice, wow. Nadie me había enseñado eso y yo lo puse en práctica y hasta el día de hoy lo pongo en práctica. Por eso yo tengo esta caja, le digo, de tesoros, y donde yo tengo así, papeletas, donde voy anotando. Y anoto versículos, anoto cosas que Dios me habla. Yo por ahí no ando con la Biblia todo el día, pero lo pongo en mi bolsillo, lo llevo. Yo tengo que ir a pagar las cuentas como cualquiera, tengo que hacer, hoy más que nunca hay que hacer cola en todos lados. Y saco, leo, y no se imagina la riqueza, lo que produce ese accionar. ¿Por qué? Porque cuando yo medito la palabra de Dios tengo una ventaja. Dentro mío está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a interactuar con mis pensamientos y me comienza a revelar la palabra. Él es el maestro. Esa es la función del Espíritu Santo. Aprenda a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo una fuerza, un poder, es una persona que piensa, que habla y que siente y que interactúa con usted. Entonces, cuando usted medita la palabra, automáticamente el Espíritu Santo va a comenzar a hablarle. Y eso es tremendo. Y usted le puede preguntar al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no entiendo esto. ¿Qué es esta serpiente tortuosa acá, fea, horrible? Y Él te lo va a decir. Te va a llevar a otro versículo, a otros pasajes, te va a relacionar, te va a abrir la mente. Y es tremendo. Miren, le animo. Yo no sé, parece una soncera, pero esto, hoy con toda la tecnología, hoy uno tiene celulares, tiene cosas. No sé, bueno, yo me acostumbré. A mí me gusta más escribirlo y hacer anotaciones y subrayarlo y verlo como algo productivo mío, como algo creativo mío. Y me apasiona, me impacta. A veces uno lo tiene solo en el celular o los versículos bíblicos, pero va a activar el celular y ya tenés el Facebook, ya tenés el WhatsApp, ya tenés un montón de cosas que te distraen, ¿entendés? Esto no, esto te direcciona a enfocarte en la palabra. Así que gracias, pastor, por esa enseñanza que lo puso en mi vida. Él es uno de mis mentores y que ha afianzado eso. Entonces yo entiendo hoy cómo lo venzo a Leviatán con la palabra, con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra. ¿Cómo lo venció Jesús vez tras vez al diablo en el desierto? Re sencillo. ¿Cómo lo venció? Diciéndole, escrito está. Tome versículos bíblicos de la palabra y empieza a derribar a Leviatán. Empieza a establecer lo que dice el reino de los cielos. Señor, yo derribo a Leviatán en el gobierno, en los diputados, en los senadores, y yo establezco el reino de los cielos en el nombre de Jesucristo. Establezco justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Establezco salvación en mi país. Pero si hay una iglesia que no está orando de esa manera y simplemente se está cubriendo, muchas veces eso hacemos nosotros, simplemente nos cubrimos del enemigo y le decimos, Señor, guárdame,
que no me llegue eso, que no me afecte eso. Pero no somos una iglesia ofensiva que ataca al enemigo. La característica de Dios, uno de los caracteres de Dios es que Dios es un Dios guerrero. El Señor dice, yo soy Jehová Nisi, yo soy el Señor guerrero. Entonces hay que enfrentarlo. Y por último, este es el último versículo, termino. Isaías 30, 32. ¿De qué manera lo derribo al Leviatán? Una vez que lo enfrenté, lo até, lo derribé, lo eché fuera, establecí el reino de los cielos acá, algo muy fuerte, algo que es dinamita. La alabanza, hermanos, la alabanza. Miren lo que dice Isaías 30, 32. Dice, y cada golpe de la vara justiciera que asiente el Señor sobre él, sobre el Leviatán, cada vara, ¿vieron cuando se agarra la vara? Cada vara justiciera que asiente el Señor sobre él, ¿será con qué? Con panderos y con arpa, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Amén. Parece ridículo. Uno diría, ¿cómo enfrento a este sistema? ¿Cómo enfrento al think tank, a los tanques de pensamientos que viene de las naciones, que viene de gobiernos, de multinacionales, de poderosos que están influenciándolo todo? ¿Cómo enfrento eso? Uno diría, ridículo, alabando, tocando un pandero. No, lo ridículo para el mundo, lo que es locura para el mundo es poder y potencia del cielo para nosotros. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuando yo, después de haber derribado ese principado de Leviatán, echado fuera del gobierno, establecido el reino del cielo, empiezo a alabar. Y si usted me dice, pero pastor, yo no tengo pandero en mi casa, no tengo guitarra, tiene sus manos. La Biblia en Salmos habla de batir las manos y alábele al Señor, proclamándole que el Señor derriba a Leviatán, proclamando victoria. ¿Entiende? Porque dice que en batalla tumultuosa, sea en una guerra ofensiva muy fuerte, el Señor peleará contra él y lo derribará. Y sabe que las puertas se van a abrir. La iglesia va a avanzar de nuevamente porque Jesucristo no viene a buscar una iglesia encerrada, ¿entiende? Viene a buscar una iglesia gloriosa, que se esté devorando el reino de las tinieblas, que esté afectando a naciones. Así que viene la oportunidad, antes de que seamos arrebatados, de afectarlo todo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Sintonía de Vida tuvo mucho gusto en presentar las sanas palabras. Mensajes bíblicos a cargo de consagrados siervos comprometidos con la sana enseñanza.